Hola, buenos días, buenas tardes para todos. Estamos dando comienzo a una nueva actividad del proyecto ECO de la Teleclínica de COVID prolongado en América del Sur. Como saben, este programa de teleclínicas es coordinado por la Universidad de la República de Uruguay y la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil, en su parte del Instituto de Infectología. Y hoy contamos con una nueva actividad en este ciclo que estamos desarrollando. Vamos a hablar hoy del tema de COVID prolongado y el impacto en los adolescentes luego de la pandemia. Contamos con la presencia de la profesora doctora Loreley García, de la Clínica Pediátrica de la Universidad de la República, que además tiene una larguísima trayectoria, además de amiga de la casa y nuestra, tiene una larguísima trayectoria en lo que es la asistencia a los adolescentes y el desarrollo de estrategias también para poder mejorar lo que es la asistencia a los adolescentes, así que va a ser más que de ayuda para el abordaje de este tema. Les recordamos a todos mantener la cámara encendida y el micrófono inhabilitado mientras no hagan uso de la palabra. Recordarles que la actividad cuenta con traducción simultánea para español y portugués, que pueden seleccionar su idioma en el menú inferior. Pueden levantar la mano para solicitar la palabra o utilizar el chat si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta. Les damos entonces nuevamente la bienvenida. Muchas gracias, Loreley, por estar aquí con nosotros y arrancamos la actividad, si les parece. Buenas tardes ya, para todos y para todas. Como siempre, un placer, Mariana querida, de que bueno, podamos compartir esta instancia y enriquecernos, ¿no? Porque el intercambio nos enriquece a todos. Así que bueno, en el día de hoy vamos a tratar de hacer un recorrido sobre qué pasa con el COVID persistente o prolongado en los adolescentes o en las adolescencias, ¿no? Ya ha pasado 3 años de la pandemia. Esa fue como la pregunta que, bueno, tratamos de responder y espero que sí a lo largo de esta presentación. Así que bueno, una de las cosas que me pareció como importante era centrarlos en cuál es el contexto epidemiológico que tenemos, epidemiológico y social, hoy con las adolescencias en Uruguay 2025. Y acá le traigo datos que fueron mostrados y presentados por el Ministerio de Salud Pública del Uruguay ahora en julio del 2025. Y en realidad lo que más nos impactó es el impacto que tienen estas enfermedades crónicas en adolescentes, sobre todo en salud mental. O sea que el 32% de adolescentes tiene ansiedad o presenta, ¿no? Ansiedad y depresión con una prevalencia bastante mayor, cercana al 40% en el sexo femenino. La tasa de suicidio es de 21,35 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Pero este año el perfil de los grupos etarios se han modificados y la mayor prevalencia se ven en las personas mayores de 80 y en los jóvenes de 20 a 24. El año anterior la prevalencia era sobre todo en adultos, mayores también, pero en el ciclo de vida de adolescencia tardía que iba de los 15 a los 18. Este año ya pasó a jóvenes, pero lo que sí quería como quedarme con esto, que me parece como muy importante, es la tasa de intentos de autoeliminación por cada 100.000 habitantes, que es altísima, 161,74, también más en mujeres y también en el grupo de adolescentes tardíos. Esto es una mirada, ¿no? Que creo que nuestro intercambio del día de hoy puede ir como contestando o viendo cómo tiene que ver ese COVID persistente, no solamente en los síntomas de aparatos respiratorios o gastrointestinales, sino en lo que es toda la salud mental, que a veces está como mal definida, ¿verdad? Porque salud se supone que no es enfermedad, ¿no? Pero a su vez, para englobar todo el impacto que pueda tener esta u otras enfermedades crónicas. ¿Cuál es el contexto educativo que tenemos en Uruguay 2025? Es que la tasa de finalización de bachillerato es del 51%. 8% de adolescentes de 15 a 17 años no están matriculados y son de los quintiles de menor ingreso. Eso también habla de que los adolescentes cumplen otros roles más allá del ser adolescente y que requieren cuidado, sino que cuidan a otros o cambian sus roles rutinarios, ¿verdad? De
no solamente la educación, sino también de las actividades recreativas, para tratar de, lamentablemente, de realizar un trabajo infantil no remunerado y tareas de cuidados que obviamente van a afectar el desarrollo educativo. Y esto aumentó la percepción de inseguridad, de violencia y disminuyó el sentido de pertenencia, perdón, que tienen estas adolescencias, ¿verdad?, con su formación. Entonces, en este contexto de Uruguay 2025, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo relacionamos, ¿no?, el COVID prolongado o persistente en este ciclo de vida? Una de las cosas que me parece como muy importante hablar con ustedes es que no es lo mismo el COVID persistente, con síntomas persistentes, de 1 a 2 meses, como dice la literatura, o las secuelas posagudas de la infección, en lo cual eso lleva un tiempo más prolongado entre 3 a 6 meses. Fíjense en que la definición del CDC no es igual que de la OMS, pero nosotros tomamos la de la OMS. ¿Y por qué digo esto? Porque son todos los síntomas continuos o nuevos que aparecen luego de los 2 meses de la infección, obviamente de la infección comprobada y sin otra causa identificable, porque por el mecanismo de acción muchos cuadros virales pueden presentar la misma signo-sintomatología. Lo que sí me parece importante es que tanto los niños, niñas como adolescentes generalmente tuvieron una infección mucho menos grave, ¿verdad? Que pasó más silente, ¿no?, durante la fase aguda de esta pandemia. Pero muchos de estos adolescentes, sobre todo, desarrollaron luego, desde el 2022, que finalizó la pandemia, hasta ahora, síntomas persistentes que pueden durar desde semanas inicialmente, pero que fueron, en muchos estudios, como vamos a ver, seguidos durante largo tiempo. Esto se caracteriza en este grupo etario por una amplia gama de síntomas que van a afectar sobre todo el bienestar físico, mental y emocional, lo que va a ir de la mano, ¿no?, con una alteración dependiendo de qué dominio de lo que es la calidad de vida. Y esta condición plantea desafíos, ¿no?, que son únicos para ese diagnóstico preciso, para lograr un tratamiento eficaz y la evaluación de los resultados. Porque acá sí me parece como importante detenernos, ¿no? Porque cuando uno dice que hablamos de síntomas persistentes o de síntomas prolongados adjudicados a la infección severa por COVID, no siempre está hablando del COVID prolongado. ¿Y por qué digo esto? Porque una cosa son los cuadros respiratorios y o los cuadros cardiovasculares y o los gastrointestinales. Pero ¿qué pasa con toda la patología psicoemocional de estos individuos que están en propio proceso de crecimiento? Y eso es muy difícil de documentar, ¿no? Cuánto va por esta enfermedad, cuánto es, porque dependiendo de la etapa del desarrollo en el cual se instaló esta enfermedad que determinó pérdida de nivel educativo, ¿no?, de recreación, de convivir con amigos, de intercambiar, que es muy importante en este ciclo de vida. La prevalencia, bueno, si ustedes ven, hay muchos papers en los cuales es muy variable, ¿no? Pero más o menos ronda entre 6 y 40%, dependiendo de los estudios que nosotros miremos. Pero seguramente esto va a estar influenciado. No es lo mismo un adolescente temprano que tal vez no tuvo su empujón puberal, tal vez su cambio hormonal no va de la mano con esta prolongación de los síntomas, tal vez no va de la mano los criterios de inclusión con la gravedad de la infección inicial y las variantes del virus. Eso también es muy importante, ¿no? Porque sigue circulando, por más que es mucho menos, ¿verdad? Y no tenemos una pandemia como en ese año, pero de todas maneras no nos olvidemos que el daño postviral sigue existiendo, entonces no sabemos cuánto fue por eso o porque el propio individuo tendría alguna comorbilidad que se puede manifestar en esta etapa de la vida. O sea que hay como muchas interrogantes en relación a este aspecto, ¿no? Bueno, los síntomas que pueden persistir ya está demostrado y este estudio, JAMA 2024, que en realidad es el Recover Pediatrics, ¿no?, que es un grupo de expertos que, bueno, obviamente hacen recomendaciones, pero sobre todo siguen a esta cohorte de adolescentes, bueno, niños también, ¿no?, pero si vamos a hablar de adolescentes de 10 a 19 años, y lo siguieron durante varios años, hasta 3, 4, algunos trabajos, otros menos, pero lo que sí han demostrado que los síntomas persisten. ¿Cuánto se debe adjudicar al COVID prolongado? Bueno, esa es una de las interrogantes que vamos a ir charlando en este recorrido.
Sí está demostrado que los adolescentes per se son más susceptibles que los niños y con comorbilidades sí tienen mayor riesgo. Y esto, si ustedes saben, obviamente que va de la mano con este juego hormonal característico del comienzo, ¿no?, de la pubertad. Hay muchos estudios a gran escala, sobre todo en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Dinamarca, que mostraron tasas variables, ¿no? Pero a menudo son altas. Pero lo que sugiere es que la variante Omicron, perdón, ¿no? Antes de esta variante eran más altas las tasas y luego de esta variante empezaron a disminuir. Obviamente que va de la mano con el riesgo asociado con las diferentes cepas de SARS-CoV-2 que, como bien ustedes saben. Entonces, si uno separa, ¿no?, desde lo que es la adolescencia per se, hay factores de riesgo para COVID prolongado en el cual lo que hace es fenotipificar, ¿no?, a esta población. El ser adolescente per se, sí, por factores fisiológicos, sociales, las conductas que veníamos hablando, ¿no? Esto de compartir, de no tener miedo, ¿no? De poder intercambiar, de esto, más allá de la pandemia per se, con el aislamiento, luego el juntarse todos, no cuidar y hacer prevención cuando tienen infecciones respiratorias, porque por más que en este país lo que más circula es en influenza, ¿verdad? En invierno, el BRS para los más chiquitos, pero bueno, si hablamos de adolescentes, es el influenza. De todas maneras, ya no hay ese cuidado, ¿no?, que sí teníamos en la pandemia, sabiendo que las medidas preventivas son uno de los gold estándar para tratar de evitar cualquier infección respiratoria, ¿no? El sexo femenino, como veníamos diciendo, bueno, el que haya padecido una infección grave por COVID-19, que ya ese adolescente tenga comorbilidades, ya sea asma, obesidad o trastornos de la esfera neuropsiquiátrica, y el nivel socioeconómico cultural desfavorable. Cada uno de los factores aislados no sirve para desarrollar un COVID prolongado, pero sí cuando uno empieza a sumar los factores de riesgo, más de 2 o 3, ahí ya empieza a aumentar el factor de riesgo per se, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros nos detenemos siempre, ¿no?, en el ser adolescente, sexo femenino, el COVID prolongado? Bueno, porque en las mujeres adolescentes hay un riesgo que está ya evaluado por diferentes estudios, ¿verdad?, de que puedan desarrollar síntomas persistentes. Y eso va de la mano con la carga o el rol que juegan las hormonas sexuales en todo esto, ¿verdad? Tanto los estrógenos como los progestágenos, en este caso la progesterona, modulan lo que es la respuesta inflamatoria. Entonces, ese estímulo va de la mano con que haya una inflamación persistente. Esto se ve sobre todo cuando la adolescente está entre el Turner 2 y 4, que es en el empuje puberal, no en los otros extremos, ¿no?, de lo que es el desarrollo puberal. Lo que sí está claro es que las mujeres tenemos menos niveles de testosterona y de estradiol, y eso va de la mano también con un aumento del riesgo de los síntomas persistentes. ¿Y por qué? Porque el mecanismo de acción, ¿no?, de la testosterona, al tener los niveles bajos, obviamente que lo que no va a hacer es una regulación hormonal de esos receptores. Entonces ahí es la diferencia, que si recuerdan, nosotros tuvimos una actividad de COVID prolongado en adolescentes en el cual en lo agudo los hombres adolescentes tenían más enfermedades y más graves, y eso también iba de la mano con el rol, ¿no?, de la progesterona y testosterona. Y lo que sí está claro, que la regulación de los receptores, que van de la mano con el proceso inflamatorio, ya sea con el ACE2, que es la enzima convertora de angiotensina 2, o con el TMP RSS2, que es la proteasa transmembrana, SERIN2, esos son dos de los receptores enzimáticos que más interfieren en la inflamación persistente. O sea que el ser mujer, adolescente, cumplir, ¿no?, con este estadio puberal de 2 a 4, con el rol que tienen las hormonas, eso sí está demostrado. Y el mecanismo inmunológico que pasa, a diferencia de los varones, ¿verdad?, es que las mujeres tenemos o presentan, ¿no?, lo que es más activación de las células B y los monocitos, y eso también va de la mano con una producción aumentada de autoanticuerpos funcionales. Hay una teoría también que hay genes ligados al cromosoma X, por ejemplo, el XIST, que también predispone a la mujer a una mayor inflamación crónica y autoinmunidad. O sea que por todo este recorrido, y ahí tienen la bibliografía que avala esta sintomatología persistente más frecuente en la mujer, es que nosotros
somos como los responsables, ¿no?, de monitorizar esto, porque si nosotros sabemos que en las adolescencias, sobre todo un Tanner 2 a 4, más o menos, estaría dentro de los 12, 15 años, ¿no? Y ya, si tuvo una infección por COVID, sabemos que puede tener un riesgo de tener alguna inflamación crónica y la signosintomatología que pueda presentar es parte de la monitorización que tenemos que darle nosotros. Entonces, a todo esto, ¿qué nos dice la evidencia? Bueno, yo acá hice un recorrido de algunos trabajos, hay muchos, pero sí me pareció muy interesante esto del grupo Recover, Pediatrics, ¿no? Que lo que hacen es mejorar, ¿no?, todos los papers ver si realmente van de la mano con estudios observacionales, metaanálisis, ¿no? Y seleccionan a través de cohortes de adolescentes, en este caso, que es lo que estamos hablando, con una metodología que en este caso, que lo publicaron ahora el año pasado en el grupo JAMA 2024, que es un estudio observacional que contó con un N de 5.376. Tanto lo único que no fue exclusivamente, ¿no?, con la inclusión de adolescentes, sino que agarraron niños en etapa escolar de 6 a 17 años, y ahí hicieron dos cohortes o dos grupos, ¿verdad?, en los cuales confirmaron los positivos y los negativos a COVID-19 en la etapa aguda de la enfermedad. Estos dos grupos estaban conformados de 6 a 11 y de 12 a 17. Obviamente que el primer grupo transversalizaba lo que era la adolescencia, ¿no?, que se define de 10 a 19 años. Y el tiempo medio que utilizó este estudio desde el diagnóstico fueron 560 días, aproximadamente 2 años, 2 años y un poco. ¿Qué pasó? Que bueno, ellos reunieron, ¿no?, en lo que es el índice de investigación PASC, que es de los síntomas crónicos post enfermedad aguda por COVID, lo basaron en los grupos de síntomas más comunes o más frecuentes asociados a la enfermedad. Entonces, eso vieron a largo plazo que se asociaban a una menor calidad de vida en estos ciclos de vida. Y los síntomas eran respiratorios, neurológicos, gastrointestinales, trastornos del sueño, fatiga, y en la esfera psicológica, desde lo que es, que decíamos hoy, ¿no?, la ansiedad, depresión, angustia. Y de los resultados que saca este estudio, ¿verdad?, lo que muestra en ambos grupos es que hay alguna signosintomatología que sí persiste, por ejemplo, los trastornos del sueño, pero sí en la adolescencia es un grupo que hay que mirarlo un poco distinto, porque sí agrega la ansiedad y depresión. Más allá de que en la primera, o sea, en la infancia, perdón, en la etapa escolar, sí hay problemas cognitivos, cefaleas y los trastornos del sueño que sí persisten, pero la ansiedad y depresión, como vemos, que es uno de los factores de riesgo, ¿no?, para las conductas suicidas, creo que acá vamos de la mano con nuestra primera diapositiva en la cual hemos mostrado, ¿no?, cómo está Uruguay 2025. Así que acá este estudio sirve para mostrar las diferencias que encontraron estos dos grupos de edades, que creo que nos sirven para tomar herramientas, sobre todo de prevención, de monitorización y de tratamiento. Creo que es a donde apuntamos todos. Luego este estudio, que es una revisión sistemática y un metaanálisis, ¿verdad?, que también fue publicado ahora en el 2025, en Up to Date, también lo que nos muestra es que toda esta signosintomatología, que más o menos se mantienen en todos los estudios, ¿verdad?, evidencian que los niños y sobre todo los adolescentes tienen una prevalencia que va en aumento. ¿Por qué? Porque los años post-COVID van de la mano con que van mostrando las enfermedades que pueden ir apareciendo, a diferencia del adulto, ¿verdad? Nosotros no nos olvidemos que el proceso de crecimiento y de desarrollo que tiene esta población hace que se los mire distintos, porque enfermedades que no aparecieron inicialmente pueden aparecer hasta 3 a 5 años post-infección. Y esto me parece que también le hace la diferencia, ¿no?, al individuo ya más adulto o mayor de 21 o 24 años ahora acá, que deja de ser joven, ¿verdad? Bueno, entonces, en este estudio, las medidas que nosotros, bueno, tomamos, sobre todo de esenciales, ¿verdad?, para continuar asegurando que esta sintomatología va de la mano con una infección por COVID,
es monitorizar a mediano y largo plazo. Eso es lo que concluyen estos autores y eso me parecía como importante para tomar a la hora de realmente decir que esta sintomatología es persistente por el COVID o no. El otro estudio, que también me pareció muy importante, en el cual también es un metaanálisis, ¿no? Pero lo que hace es una revisión narrativa ahí está, de toda la signosintomatología, de los síntomas persistentes, pero lo importante de este estudio, y es lo que yo quiero recalcar, es que evalúa la función, ¿no? De cada aparato. Entonces, al evaluar la función, uno puede decir, ¿es causa, es consecuencia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es un paciente que ya tenía una enfermedad crónica o no? Entonces, me parecía como importante poder comentarlo con ustedes y hacer como ese recorrido en lo que va de la mano con la signosintomatología en este ciclo de vida. Los cubanos están haciendo un seguimiento, que hicieron un corte transversal ahora, ¿verdad? Para mostrar que es un desafío emergente para la salud pública, ¿no? Porque ellos insisten en que hay una invisibilidad clínica de esta entidad tanto en los niños, niñas como adolescentes. Que acá incluso hay como una estigmatización de los síntomas cuando las pruebas convencionales no arrojan los hallazgos positivos que uno espera encontrar. Por lo tanto, ellos sugieren que no tenemos que minimizar el impacto funcional del long COVID en este grupo etario, de forma especial, sobre todo en los que tienen sintomatología neuropsicológica y que afecta tanto la capacidad para estudiar, socializar o realizar actividades cotidianas. Y esto habla del bienestar psicoemocional que tienen los niños, niñas y adolescentes. Entonces, cuando uno ve, ¿no? Porque si uno hace un recorrido, empieza a decir, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Porque es una enfermedad sistémica, ¿no? ¿Por qué afecta tantos aparatos? ¿Y qué pasa en este ciclo de vida per se? Una de las cosas que es importante es que hay diferentes mecanismos para cada uno, ¿no? De los aparatos o sistemas del organismo, ¿verdad? Pero lo característico acá es que se empiezan a sumar los mecanismos y empezamos a ver adolescentes que no tienen solamente una patología psicoafectiva, sino que a su vez tienen o una enfermedad digestiva prolongada, le hace una enfermedad inflamatoria, le hace una gastritis eosinofílica o tienen alteraciones, sobre todo con disruptores endocrinos, ¿verdad? Como es que acá nosotros, no sé en otros países, pero Uruguay, eh, lamentablemente la epidemia de obesidad va en aumento y está demostrado que pospandemia aumentó en, en diferentes ciclos de vida, pero lo que fue en la etapa escolar y en la adolescencia se ha disparado. Entonces, ¿cuánto tiene que ver este disruptor endocrinológico, ¿no? Que va de la mano con alteraciones en el metabolismo, sobre todo de la glucosa, ¿no? Que ahora vamos a ver, en la mantención de esta signosintomatología como una enfermedad inflamatoria crónica, como es la obesidad, ¿no? Entonces, ¿cuánto peso tiene esto y cuánto peso tiene la obesidad? Bueno, es como difícil de dilucidar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas de estas condiciones crónicas? Por eso decíamos hoy, si uno mira esto, va de la mano con decir, es una enfermedad sistémica, ¿no? Eso es lo que uno dice. ¿Cuántos aparatos toca, no? Y en la adolescencia y en la niñez es muy característico y muy frecuente que no tengan solamente una alteración, sino que empiezan a sumar, ¿no? Entonces, de los síntomas respiratorios y otorrinolaringológicos, los respiratorios persistentes fueron el dolor torácico, la tos crónica y disnea. Signo sintomatología inespecífica, ¿no? Porque digo, en este grupo etario nosotros podemos tener desde las bronquitis, los asmáticos, ¿no? Que tal vez no hayan sido diagnosticados previamente y ese es un gran confusor, ¿no? El dolor torácico en este grupo etario casi el 90% se debe a osteocondritis. Es una población en la cual, bueno, el deporte es parte de su vida cotidiana, no en todos, ¿verdad? Pero que uno está acostumbrado a ver, que sea un dolor de causa orgánica, es como muy poco frecuente. Digo porque son distractores a la hora de decir, bueno, esto es por el COVID, no lo es, pero por eso sirven las pruebas funcionales, ¿no? O los valores de feno, o
bueno, hay otras pruebas que nosotros no lo usamos, ¿verdad? Pero en la función pulmonar hay un estudio que tiene un N muy elevado, casi 2.000 pacientes, en el cual muestra que la espirometría, ellos tienen un patrón restrictivo con puntuaciones que son de Z de LCO, que es de la dilución, ¿no? Del CO2, que son significativamente bajas. ¿Qué valor se le da a esto? Bueno, hicieron un seguimiento de cohortes, ¿verdad? En el cual el grupo caso lo definieron como todos los adolescentes luego de un año de haber tenido una infección confirmada por COVID y lo compararon con los controles de la misma edad y el único sesgo que tiene sobre todo es el sexo, ¿no? Que en realidad no es ni femenino ni masculino, no lo separaron así, ¿verdad? Y como veníamos diciendo, tienen un desarrollo inflamatorio crónico mucho mayor las mujeres que los varones. Pero es verdad que muchos de los que mantienen los síntomas, sobre todo tos crónica, se asocian a este patrón restrictivo, ¿sí? Los valores de feno, ¿no? De la fracción expirada, de nitrógeno, son más bajos en esta población, en la misma población en la cual se hizo la espirometría, ¿verdad? Y lo que sí está demostrado en la bibliografía es que los trastornos olfativos fueron muy poco frecuentes en este ciclo de vida, pero aparte, y si los tenían, desaparecían no más de 6 meses. Con los síntomas gastrointestinales, estos sí son los menos frecuentes y menos graves, obviamente, que en adultos. Eran síntomas clásicos, ¿verdad? Como cualquier paciente, digamos, adolescente que consulta por un dolor abdominal crónico, que la mayoría son funcionales y que van de la mano con una forma de presentación, ¿no? De estas psicopatologías propias de esta edad, sin tener una causa orgánica que lo explique. El estreñimiento, la anorexia, aunque bueno, obviamente, si hay una cosa que dicen estos estudios, es que lo más importante en este ciclo de vida es que no afecten la calidad de vida y o el bienestar. Y si uno lo invalida, eso es parte del gol estándar que estos autores toman a la hora de decir esta sintomatología, perdón, afecta o no en el ser humano. Y sabiendo que el SARS-CoV-2 altera el microbioma intestinal. Y eso va de la mano con la persistencia a largo plazo. En estas cohortes que estudian estos autores, no encontraron una enfermedad inflamatoria asociada a esta sintomatología de COVID persistente. En relación a los síntomas cardiovasculares, solo decirles que no, salvo en lo agudo, que era más o menos lo que veíamos con pocos pacientes, que era el MIS-C, luego quedaron como de recuerdo, ¿verdad?, de infecciones graves, algunos momentos de palpitaciones, el dolor torácico que es inespecífico, pero todos estos se resolvían con el tiempo. Más allá de los 6 meses en estas cohortes, nadie presentaba síntomas, o sea que ahí queda la duda si son síntomas persistentes, si es COVID prolongado, digo por la interpretación, ¿no? Lo que sí muchos autores señalan es que el POS, que es el síndrome, ¿no?, de hipotensión ortostática, eso sí impacta en lo que es la calidad de vida de las adolescentes, sobre todo porque tienen como esos síntomas premonitores, ¿no? De que va a suceder esto, entonces invalida en su actividad física diaria. Y eso me parece que también es importante a la hora de hablar de bienestar. En las alteraciones metabólicas, bueno, sí hay un patrón persistente que lo sugieren con posibles alteraciones en la regulación, tanto del metabolismo lipídico, como hablábamos hoy, y la inflamación. Hay niveles elevados de triglicéridos, de colesterol y disminución del HDL, o sea que el riesgo aterogénico va a existir. El tema es el seguimiento de estos pacientes, que es parte de la monitorización que tenemos que hacer, ¿no? Entonces acá en esta sintomatología persistente, ¿verdad? La hiperglicemia y la resistencia a la insulina se puede explicar por tres mecanismos. Uno, por el mayor estado, proinflamatorio, ¿no?, que tiene la patología per se. Esta participación de estos receptores enzimáticos, como hablábamos hoy, y la alteración propia de las células beta pancreáticas. El tema acá y la incógnita es saber si esto es algo transitorio o persistente. Entonces, se necesitan otros estudios, ¿no?, a largo plazo para poder determinarlos. En relación a la salud mental, y acá sí creo que es una de las esferas que tenemos que detenernos, ¿verdad? Como veníamos mostrando, la ansiedad, la depresión, los trastornos del sueño, las dificultades de la concentración y los cambios del humor, eso está demostrado que esta sintomatología se presenta más frecuentemente en niños, niñas y adolescentes. Hay una explicación fisiopatológica en relación a los niveles elevados de estas enzimas proinflamatorias, las citoquinas, que se asocian con
un aumento de lo que es la neuroinflamación. Y eso va de la mano con la cognición, con el estado de ánimo y lo que es en general su salud mental. Esa respuesta inflamatoria que uno ve va a alterar los neurotransmisores. Entonces, sobre todo son esos neurotransmisores que van a ir de la mano con la regulación del estado de ánimo, la respuesta al estrés, y eso provoca esos síntomas de ansiedad y depresión. O sea, si hay dos elementos que sí o sí están confirmados en esta población es la ansiedad y depresión. Después está la sumatoria de estos factores psicosociales, como fue el aislamiento, la reducción de la actividad física y las interrupciones en esa rutina, que lo que hacen es agravar el estrés y aumentar la vulnerabilidad de esta población a estos problemas de salud mental. Obviamente que es un círculo vicioso, porque cuando uno tiene interrupción social y o educativa, va de la mano con que se exacerba, ¿no?, lo que es la ansiedad y va a afectar la función cognitiva. Entonces, estas revisiones, hay varias revisiones sistemáticas y, bueno, menos metaanálisis, pero sí hay, y destacaron un aumento de esta sintomatología, ¿verdad?, en comparación con controles. Ellos hicieron un trabajo prospectivo desde el año 2003, 2023, perdón, al 2025, y lo compararon con otros trabajos durante la pandemia, ¿no? Entonces, ellos lo que sí sacaron en conclusión es que los adolescentes con COVID-19 tenían más del doble de probabilidades de experimentar tanto ansiedad como depresión. Y aquí yo les puse un dibujito como para que vean que hay muchas más alteraciones, ¿no? Pero si uno empieza a sumar, ¿no? Como veíamos hoy, lamentablemente, una población, ¿no?, con conducta suicida siempre tiene ese antecedente, ansiedad, depresión. Acá lo seguimos viendo. ¿Cuánto es el peso de esto? Bueno, trabajemos juntos y veamos, ¿no? Pero también no nos olvidemos que en esta población no solamente las alteraciones de sueño, sino los trastornos alimentarios, que se pueden presentar ya sea por ansiedad, por depresión, y nosotros no percibirlos si no hacemos una buena encuesta, ¿no?, epidemiológica y ver y apuntar, ¿no?, a la prevención de estas conductas alimentarias de riesgo para evitar llegar al trastorno per se, ¿no? Y lo que sí ellos muestran, estos autores, es que más del 50% ya presentan tres síntomas, ¿no? O sea que la ansiedad, la depresión y la dificultad en la concentración y o los cambios del humor eran los síntomas que más presentaba esta población. Estos eventos neurológicos, como veníamos viendo aparato por aparato, aquí sí no hubo tantas complicaciones a mediano plazo, pero sí a largo plazo es lo que llamamos todos síndrome de fatiga crónica, que en este grupo etario a veces está presente y no tiene por qué asociarse a síntomas persistentes de una infección. Entonces ahí tenemos también un juego en el cual deberíamos hacer trabajos para poder dilucidar, ¿verdad? Que la inflamación per se puede afectar la función muscular y determinar esa fatiga y esa debilidad crónica, sí, pero también el crecimiento, ¿no? Y sobre todo en el empuje puberal de los adolescentes van de la mano con el cansancio, con la astenia. Lo que sí está claro es que es algo transitorio y no persistente, a diferencia de esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que podemos sacar de esto que empezamos a recorrer? Bueno, que lamentablemente todavía aún contamos con limitaciones de la evidencia, ¿no? La mayoría de la evidencia son a través de encuestas, de cuestionarios, con los sesgos que tienen, ¿no?, de inclusión, de recuerdo, de memoria, ¿verdad? Bueno, hay más trabajos de revisión sistemática, ¿no?, de metaanálisis, pero aún estamos un poquito lejos, ¿no? Lo que sí me parece como importante que deberíamos tratar de ver trabajos que sigan a esa cohorte, ¿no?, en un plazo mayor, ¿verdad? Porque por estos cambios hormonales y fisiológicos que ocurren en este ciclo de vida. Los adolescentes sí experimentan síntomas persistentes, eso sí está confirmado, y que obviamente van a alterar su vida diaria y su bienestar. Los diferentes mecanismos que fuimos recorriendo para mantener o persistir estos síntomas, ya sea desde la regulación inmunitaria, la inflamación persistente, esa disfunción autonómica, la disbiosis intestinal que existe y los cambios vasculares, obviamente que aún necesitan más investigaciones para aclarar si su papel, ¿no?, en esta patología es per se o no. Y a pesar de la creciente atención que existe en adolescentes, aún nosotros desconocemos muchos de estos aspectos a largo plazo. La mayoría desaparecen con el tiempo, pero lo que no ha desaparecido en ninguno de los trabajos es el impacto que se tiene a nivel de la salud mental. Por lo tanto, creo que, bueno, es necesario contar con estudios un poco más exhaustivos,
que sean evaluaciones clínicas que estén estandarizadas y ahí poder orientarnos a intervenciones que son eficaces y brindar atención de calidad a las adolescencias. Y por último, quería compartir este trabajo chileno que está publicado en la revista chilena que me pareció muy interesante y que se titula Los efectos indirectos de la pandemia en el bienestar, ¿no? De los niños, niñas y adolescentes. Y esto obviamente que es un trabajo observacional, descriptivo, ¿no? Un seguimiento de casos, pero sí me parece importante esta conclusión, ¿no? Que nuevamente dicen, al igual que el trabajo cubano, que este ciclo de vida ha sido invisibilizado, ¿no? Ya que muchos de estos efectos negativos han sido producto de las medidas de contención y de mitigación y solo serán cuantificables a largo plazo. Por eso digo, eso es lo que tenemos que apostar, ¿no? Aunque la respuesta mundial sí fue exitosa en disminuir la letalidad de la enfermedad, el efecto nocivo en poblaciones vulnerables como son estas, catalogado como catastróficos por organismos internacionales, queda mucho, ¿no? Por saber cuánto ha afectado en la salud física y mental de este grupo etario y, como llaman ellos, los efectos negativos silenciosos que se extienden a diferentes ámbitos, como es la escolaridad, el trabajo y la seguridad alimentaria. O sea que a 3 años de la pandemia, creo que es una oportunidad para incorporar el bienestar multidimensional de los niños, niñas y adolescentes como piedra angular de la respuesta de la sociedad a esta crisis global de salud económica y política. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lorelei. La verdad que impresionante, muy buena la presentación y la revisión extensa y súper completa. Y creo que hay como mil aspectos que se podrían abordar. La verdad que primero hay que agradecerte. Realmente estuvo muy buena la presentación y creo que nos deja varias cosas. Lo primero, bueno, obviamente que la pandemia desde muchos aspectos, particularmente en esta etapa del ciclo vital, este, es esperable que tuviera muchos impactos y que capaz que con el tiempo se visualizan más que en lo inmediato, claramente, en parte porque en lo inmediato probablemente la población más joven fue la menos... bueno, fue la, exacto, no, era la que tenía menos gravedad del COVID en agudo, y entonces eso hizo que simplemente no fuera una población priorizada de alguna manera en esa mirada, y también por la propia etapa del ciclo vital, probablemente los impactos a largo plazo tienen mayor determinantes. Y ahí, bueno, no sé, yo creo que en muchos aspectos, probablemente que tienen que ver con el impacto social, esa interrupción de la vida social, educativa y también que es tan necesaria en esta etapa del desarrollo, probablemente sea difícil además de medir y cambie con las medidas que se adoptaron en cada sociedad y el impacto que tuvieron, etcétera, en nuestro país. Pero uno piensa, porque además, claro, muchos de ahí eran niños, o sea, y ahora son adolescentes. Entonces, habrá que ver eso cómo realmente tiene un impacto y cómo se puede medir. Además de que después están los otros cambios sociales que también impactan en eso, porque si, bueno, no podemos mirar eso aislado de lo que pasa en la sociedad y del aumento de la violencia y de la crisis de la salud mental que estamos viviendo, que probablemente la pandemia tenga un rol globalmente y probablemente haya otros aspectos que también tengan un rol. Te quería preguntar algo más de la cotidianeidad. En la práctica con los adolescentes, ¿vos sentís que ellos lo viven en realidad, que lo traen como una experiencia o que traen la pandemia y la secuela de la pandemia como algo que los marca, digamos? Bueno, esa pregunta está muy buena, pero es tan variable como las adolescencias, ¿no? Existen, por algo uno habla de las adolescencias y no del ciclo vital de adolescente como antes. Creo que eso también marca una de las respuestas, que es heterogénea. Muchos, casi un tercio de esta población en estudios uruguayos mostraron, ¿sí? Que la angustia, la soledad, ¿no? Inicialmente, bueno, tornó como ese cambio, pero es un cambio que fue transitorio. Otros dijeron, bueno, para nosotros, la verdad, estamos más en casa, ¿no? Estamos más con la familia. Y otros al contrario. Ahí se vieron otras
tipos de patologías, como fue la violencia, que creo que aumentó y creo que la pandemia también tiene mucho que ver con eso, pero a su vez también otros trastornos, ¿no? La inseguridad alimentaria, ¿no? Toda la parte psicoemocional de no poder compartir físicamente con el otro, y ahí es donde las redes sociales tomaron como un auge, ¿no? En el cual el poder intercambiar y poder compartir con el otro fue siempre a través de una pantalla, ¿no? Entonces ahí te va como sesgando y formando esa mente, ¿no? Que está en puro crecimiento, cómo va de la mano con, ¿qué me dejó la pandemia? Me dejó que ya no salgo tanto con amigos, ya no hago actividades recreativas, ya no me interesa esto, o no, muchos no y otros sí. Acá el gran problema es una de las herramientas que más utilizamos nosotros en la consulta, que es la palabra soledad, ¿no? Entonces, cuando uno le dice al adolescente, ¿te sentís solo? ¿Estás solo? Y ahí el efecto de la pandemia surge, ¿no? Y muchos psiquiatras, digo, utilizan esta palabra justamente para tratar de captar, ¿no? ¿Qué efecto, bueno, o qué tuvo la pandemia, qué dejó la pandemia en ese ser humano? Pero es muy variado, Mariana. Federico, ¿cómo estás? Veo que andás ahí del otro lado y ves que tenés levantada la mano. Bueno, buenos días, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Podés hacer uso de la palabra? Te pasamos. Bueno, no, primero felicitar a Loreley, que realmente una presentación excelente y da para pensar y para meditar muchas cosas y meditar muchas cosas hacia adelante. Siempre vemos siempre nos enfocamos mucho en el adulto, pero realmente todo lo que es las infancias y las adolescencias, como no hubo un efecto, digamos, para decirlo, físico tan grave o no era tan grave la repercusión que podía haber en el contexto del COVID y del long COVID en las infancias y las adolescencias. Siempre nos centramos más en el adulto y esto nos abre un espectro realmente muy amplio. Y me quedo también con esto último y este último trabajo que presentaba Loreley sobre toda la parte social y emocional, y un poco lo que comentaba Mariana también, que realmente eso lo vamos a seguir viendo y cada vez más, ya sea de los niños que en ese momento estaban en un proceso de socialización a nivel de la infancia, digamos, temprana, a nivel escolar, a nivel liceal, a nivel ya de los adolescentes, con todo lo que ha sido toda la limitación que tuvieron y esa invisibilidad de etapas, digamos, que tuvieron, que sin dudas tienen que determinar y tienen que tener un efecto y consecuencias que pueden ser potencialmente negativos este, en los pacientes, ¿no? Y que sin duda lo vamos a ir a seguir viendo digamos, de acá a muchos años, porque esto me parece que va a ser la consecuencia de un efecto realmente muy significativo en la vida de todos estos pacientes. Y bueno, por otra parte, quería invitar a los participantes a que pudieran hacer eventualmente preguntas. Acá Silvia García hace un comentario que dice uno de los síntomas que he visto con más intensidad después de la pandemia es el TDAH. ¿Tiene algún dato con respecto a eso? Bueno, en realidad, datos, viste que lo que tienen estos estudios es que están como muy sesgados, ¿verdad? Entonces, lo del TDAH per se, no hay estudios que digan que hay una mayor intensidad. Lo que sí dicen es que muchos de estos pacientes, ese trastorno de déficit o con hiperactividad, ¿no? Ya lo tenían, ¿no? Tenían como esa comorbilidad previa. Entonces, ¿cuánto impactó la pandemia? Es como muy difícil de evaluar. Entonces, queda como la duda. Lo que sí está claro que toda esta signosintomatología en relación a la salud mental, lamentablemente, bueno, por diferentes motivos, estamos viendo, ¿no?
ya sea trastornos del ánimo en niños más pequeños, porque ya cuando hablamos de adolescencia, capaz que llegamos tarde, ¿no? Pero en las infancias, como decía Federico, cada vez más vemos niños con alteraciones de su salud mental. El TDAH tiene muchas causas, ¿no? Pero el entorno es lo que determina, ¿no? Que este niño no pueda salir de ese trastorno en forma rápida. Entonces, no sabemos si la persistencia es porque es parte del post-COVID o es parte del ambiente, ¿no? Que lleva a que ese niño o niña tengan estas patologías. No sé si contesté tu pregunta. Bueno, sí, yo creo que sí, es muy difícil y en muchos grupos de edad y en muchas patologías hemos visto también un poco este tema del desenmascaramiento. Bueno, ¿en qué medida esto venía pasando ya y simplemente se vio en ese contexto? O bueno, realmente, porque también es cierto que pasan los años y pasan cosas, entonces, bueno, un poco pasé de una etapa de la vida además muy especial donde los cambios, si hay algo constante, son los cambios. Entonces, es difícil a veces saber hasta qué punto o cómo puede estar influenciado, porque vivimos otra etapa en el mundo y eso es una realidad como difícil de valorar. Es verdad lo que señalaban, ahí señalaba un comentario de Fidelia, que en realidad no sé de qué país es Fidelia, pero dice que en su país no se hicieron programas de mitigación de daños luego de la pandemia en ningún grupo de edad. Creo que eso estuvo poco pensado y probablemente en el grupo de adolescentes es en el que capaz uno pensaría que sería más importante, justamente por el impacto en una etapa tan clave, por los cambios que implicaban, los cambios sociales y sobre todo en los países que tuvieron muchas medidas de aislamiento y muy prolongadas en una etapa donde el intercambio con los otros, ¿no? Y el contacto con los otros es muy importante justamente o habitual, digamos, no sé. Sí, yo no lo traje porque está para salir ya va a salir publicado. Nosotros en el hospital hicimos un estudio, eh, claro, tiene un sesgo, ¿no? Que es obviamente la población que ingresa por intento de autoeliminación. Cuando uno mira para atrás, hicimos dos cortes, ¿no? Uno prepandemia, uno pospandemia. El N de aumento fue exponencial. Eso es lo primero que sí puedo compartir con ustedes. Después les paso el trabajo para que lo lean. Eso es una de las cosas, pero el perfil de la población, porque como vieron inicialmente cuando yo empecé la presentación dije las mujeres, ¿no? Realizan más intentos de autoeliminación que los hombres, pero eso va de la mano con que la signosintomatología de ansiedad y depresión es algo que persiste luego de la pandemia. Entonces, en todo este recorrido que hicimos nosotros, esos fueron dos elementos claves que están en toda la bibliografía. El problema es que, como decía Mariana, yo me siento como muy responsable como pediatra, ¿verdad? En no haber percibido, porque como no fue un problema agudo, ¿no? No mitigamos rápidamente o tratamos de evitar, ¿no? Que el daño en la salud psicoemocional, ¿no? Fuera lo que lleva de la mano este ciclo de vida, ¿no? Entonces, ahora no vayamos para atrás, pero lo que sí tenemos que saber es tratar de hacer una buena monitorización. Yo creo que uno fácilmente puede recabar, ¿no? Lo que son los datos confirmados, como hacen muchos estudios, ¿verdad? De si tuvo infección o no lo tuvo, estos factores de riesgo, el ser adolescente, en mujer, se empieza a disminuir el N, se empiezan a mirar, ¿no? Tienen comorbilidades, sí o no, y hacer un seguimiento desde que ya, después de la pandemia, 2022 en adelante, 2023, y hacer por lo menos 5 o 6 años, que ya atraviese y pase lo que es ese ciclo de vida hormonal como es la adolescencia. Creo que ese es algo que tenemos que mirar y hacer, pero quería compartir con ustedes que este trabajo, por más que tiene el sesgo, ¿no? de inclusión, porque están todos internados y no todos los intentos de autoeliminación de este país se internan. Nosotros en el Pereira Rosell, menor de 15, se internan todos. Digo, después el abordaje continúa, pero como algo inicial. Entonces nos pareció que por conveniencia, ¿no? Para poder mirar y seguir esta serie, bueno, los tomamos así. Pero sí, insisto en esto, ¿no? Lo que es la salud mental es muy difícil de evaluar, ¿no? Eso también estamos claros, ¿no? Hay muchas herramientas de screening, pero en realidad va a estar siempre sesgado
con el ambiente o el contexto en el cual vive ese niño, niña o adolescente. No, igual muy interesantes. Más allá de que obviamente hay otros cambios sociales, además de la pandemia, que algunos están un poco vinculados y otros capaz que no, el aumento de la violencia que vivimos en nuestra sociedad, sin lugar a dudas, eh, en la mayor vulnerabilidad social, algunas dificultades económicas, la mayor pobreza en las que están los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, probablemente pueda tener también un vínculo con eso, ese momento significativo. Creo que en parte la pandemia debe jugar un rol, sin lugar a dudas. Eh, y después está en qué medida el long COVID en sí mismo, desde el punto de vista de biológico, más allá del impacto social, este, pueda tener o no un link. Digo porque muchos de los síntomas de COVID prolongado, si bien es difícil saber hasta qué, en todas las poblaciones es difícil saber, es verdad que la mayor parte de los trabajos que han ido a mirar los síntomas de depresión y ansiedad son más frecuentes entre quienes tienen sintomatología de long COVID. Y en parte una cosa debe estar vinculada con la otra y en parte debe ser coexistencia. Digo uno piensa que capaz que va un poco por ahí, ¿no? Un poco este, pero entiendo que la invisibilización en esta etapa de la vida tan peculiar probablemente haya tenido un impacto mayor, que en otras etapas, y además por lo que implica también lo social en esta etapa que es fundamental, y bueno, y en realidad no es tan fácil y no estuvo tan fácil. Pero también por unas cosas que me llamaron mucha atención y me parecieron muy interesantes, que traía esa luz, sobre todo la parte hormonal, y cómo también eso tiene vinculación con que se produzca más en mujeres, etcétera. Este, y como en los varones, porque en el COVID en agudo, en los niños y adolescentes tuvimos mucho, sobre todo de la miocarditis, toda la parte inflamatoria y las repercusiones, y bueno, que en el largo plazo en las niñas y las adolescentes tengamos más repercusiones, y esa vinculación con lo hormonal, sobre todo en una patología que es el long COVID, donde si bien hay muchos mecanismos planteados, no están de todo desentrañados, ¿no? Así que realmente me pareció que era un encare muy interesante. Te agradezco por haberlo compartido con nosotros. No sé si alguien. Adelante. Bueno, no, la agradecida soy yo. Siempre estos intercambios nos enriquecen. Así que bueno, gracias por permitirme estar en este espacio y compartir con ustedes. Así que estoy a las órdenes, para lo que quieran, y si necesitan intercambiar bibliografía también. Muchas gracias, Nani. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Veo que si Fidelia prendió la cámara, no sé si era porque quería hacer alguna intervención. Creo que el comentario fue muy apropiado y probablemente muy compartido por lo que pasa en otros países. También veo que de Colombia nos hacen algún comentario respecto a que aún no están en el camino del diagnóstico, a pesar de las dificultades que tenemos todos. No, y acá en el auditorio no hay nadie, de salud mental, de psiquiatría, de psicología, porque yo no entré en ese campo porque obviamente yo no soy especialista. Pero me pareció muy importante, ¿no? Las diferentes herramientas psicopatológicas, ¿no? Sí, Que no sé si tienen hoy para hay alguien continuar. particularmente. Claro. Porque al identificar claramente, ¿no? Cuál, dentro del contexto de cada individuo, ¿no? Cuál va a ser el abordaje. Hay muchos trabajos, ¿no? En relación a eso. Entonces, me parecía como, a veces No, como intercambiamos y preguntamos, yo me quedé con esa pregunta, dije, si hay alguien de salud mental, me gustaría escuchar qué abordajes, ¿no? Están dando si uno, en esta población sobre todo, ¿no? Pero bueno, será para igual otra vez. no, hemos abordado en algún momento el tema, pero bueno, no particularmente desde la adolescencia, sino como globalmente, porque realmente es un aspecto que probablemente transversaliza muchas etapas de la vida en cuanto al impacto diferente, probablemente diferente, y capaz que en otros más la vulnerabilidad vital tuvo mucho impacto, o el miedo vinculado, o la situación que vivió vinculada a la infección, pero bueno, que en esta etapa que capaz que lo social también tenía más impacto. Bueno, yo en realidad me parece que agradecerte, muchísimas gracias. Vamos a ir capaz que cerrando, a recordarles que tenemos la próxima instancia, es el 18 de agosto, que es la última actividad que tenemos prevista para agosto, y entramos en la segunda mitad del año, digamos, en cuanto a las actividades. En septiembre tenemos 3 actividades previstas. Y no sé si, perdón, preguntar primero nuevamente si alguien más tiene alguna intervención o alguna pregunta para hacer. Si no es así, de nuestra parte agradecerles,
Como saben, habrá una pequeña encuesta para completar, que les agradecemos puedan hacerlo, e invitarlos a encontrarnos nuevamente entonces el 18 de agosto en una nueva actividad. Muchas gracias realmente, Loreley. Un placer, gracias, Federico. Gracias, Lorelei. Nos vemos entonces el 18 de agosto. Chao, hasta luego.